¿Se cantaron la tabla, Silvia, el gobierno de los arroceros? Pues Jorge Alfredo, mire, no sé si se cantaron la tabla, pero están sentados en una mesa de concertación finalmente. Es que ya se completa una semana de este paro en el que quienes sí han cantado la tabla son los arroceros al gobierno. Entre otras cosas, hubo una medida importante, Nicolás, y es que decidieron ordenar el levantamiento de los bloqueos, esto como una muestra para lograr una serie de concertaciones, con una advertencia: si no llegan a nada, vuelven a bloquear en por lo menos 9 departamentos del país. Pero ¿qué está pasando a esta hora en la mesa de concertación que trata de alguna manera de conjurar este paro? Silvia, hay que también tomar otro punto, y es que apenas se termine la reunión aquí en el edificio de Las Palmas, al lado del Ministerio de Comercio, también se van a volver a bloquear las vías o se van a cerrar. Es decir, apenas se levanten todos, apenas se haya terminado la discusión en un buen término, lo van a volver a bloquear bajo las mismas medidas, es decir, 8 horas de cierre, aproximadamente 2 de apertura, pero lo hacen con el fin de garantizar además que mañana también se sienten los industriales con el gobierno, con los arroceros. ¿Esto por qué sucedió? Porque recuerde usted que la semana pasada también el Ministerio de Agricultura confirmó y emitió un comunicado en que habían llegado a un acuerdo con solamente los industriales, es decir, con Fediarroz. Sin embargo, mañana a las 2 de la tarde se van a reunir en este mismo sitio, van a levantar los bloqueos mientras están reunidos, pero si no llegan a ningún acuerdo, van a bloquear las vías nuevamente. Lo que dicen los arroceros en este momento es que hay muy buena disposición para dialogar, para conversar y para poder determinar un fin a este paro, que por cierto dicen ellos no podría ser hoy porque tienen que dialogar mañana con los industriales, pero que la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, mostró una muy buena disposición y ya se discutió uno de los puntos más importantes: el precio. De acuerdo con ese proyecto de resolución que había publicado el Ministerio de Agricultura, lo ven con muy buenos ojos, pero definitivamente lo quieren compartir con el resto de los productores, el resto de los industriales. En este momento se reanudaron las mesas de conversación después de casi 1 hora y media de un paro para almorzar, de un cese para ir a almorzar, para también pensar todas las propuestas que se hicieron en esa mesa, y aproximadamente hace unos 10 minutos, específicamente 4:45 de la tarde, retomaron. Se espera que a eso de las 5:30 de la tarde haya una decisión o una conclusión, por lo menos de ese primer día, podríamos decirlo así, de la mesa legal, de la mesa conformada entre gobierno y arroceros. Es decir, señor don Nicolás, que hay que depender lo que pase en las mesas, lo que nos está contando Nicolás, para que este desbloqueo sea definitivo. En este momento están desbloqueadas las vías, pero si no llegan a un acuerdo, podría regresar el bloqueo, lo que nos explica Nicolás sobre el paro arrocero, que ya lleva varios días y alcanza a afectar a 9 departamentos. Orden público en Colombia, Silvia. Ayer, en el discurso del 20 de julio y de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Gustavo Petro estuvo destacando una serie de resultados en diferentes ámbitos. Habló de salud, de educación, de economía, pero también de seguridad. Sin embargo, parece que el propio gobierno contradice lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro, porque el más reciente informe del Ministerio de Defensa revela un aumento preocupante en los secuestros, los casos de terrorismo y sobre todo el homicidio, que fue tal vez uno de los puntos del presidente Gustavo Petro ayer en su discurso. Por ahora, los logros solo están en la reducción de robos. Felipe García. En Colombia la mayoría del país está en paz. Según cifras del Ministerio de Defensa, 6.642 casos de homicidios intencionales se han registrado en todo el país durante los 6 primeros meses del año. 200 casos más si se compara con el año pasado, con un incremento del 3%. Este ha sido el año con más homicidios en lo que va del gobierno en ese periodo de tiempo. En Colombia ha disminuido el homicidio por riñas. Uno de los datos más preocupantes es el incremento del secuestro extorsivo, que pasó de 75 víctimas en el mismo periodo de 2024 a 161 en 2025, una alza del 115%. El secuestro total también creció un 53%, pasando de 129 a 198 víctimas, lo que prende las alarmas sobre la seguridad en zonas rurales y de frontera. ¿Qué es lo que sube en la inseguridad colombiana? Y es lo que tenemos que analizar y objetivamente
unas regiones. En cuanto al terrorismo, el país registró 566 casos de actos terroristas, lo que representa un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado. Las voladuras de oleoductos en particular se dispararon un 600%, pasando de 3 a 21 casos, afectando gravemente la infraestructura energética nacional. En Colombia ha disminuido el hurto en residencia, el hurto en bancos, el hurto a motos, el hurto a vehículos. Sin embargo, el informe también muestra una reducción significativa en los delitos contra el patrimonio económico. Como dijo el presidente Gustavo Petro, el hurto a comercio bajó en 45%, el hurto a residencias en un 21% y el hurto de motocicletas en un 20%. También se destaca la caída del hurto a personas en un 11%, lo que podría reflejar una mejora en las estrategias urbanas de vigilancia y patrullaje. Unas regiones, unos municipios, unos lugares que son ruta de la economía ilícita. En la lucha contra el narcotráfico también se incautaron 487 toneladas de cocaína, un incremento del 10%, y se erradicaron manualmente 2.683 hectáreas de coca, un 23% más si se compara con 2024. La extorsión bajó un 7% y los crímenes ambientales un 21%. Ha disminuido la violencia intrafamiliar. Los casos de violencia intrafamiliar aumentaron un 3%, alcanzando 65.816 registros en el primer semestre del año, lo que evidencia que este delito continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales en el país. Felipe, ahí está el informe sobre orden público en Colombia después de lo que dijo el presidente Petro ayer en la instalación del Congreso de la República. Ya en segundos vamos a analizar lo bueno, lo malo y lo feo de lo que pasó ayer en la instalación del Congreso con don Álvaro y don Pedro. Hay captura de abusadores en Medellín. Sí, Jorge Alfredo, mire, en esa lucha contra la pedofilia que tienen las autoridades allí en la capital del departamento de Antioquia, se trata de un ciudadano mexicano-estadounidense buscado con circular roja de Interpol por hacer parte de una red de explotación de menores de edad. Dicen las autoridades que el hombre engañaba a los niños a través de chats hasta ganarse su confianza y luego pactaba los encuentros. Danilo Arias. Según reveló a través de su cuenta en X el general Carlos Triana, el director de la Policía Nacional, Iván Lozano, el mexicano-estadounidense, es señalado de integrar una red de pornografía infantil y explotación sexual. El capturado sería el encargado de ganarse la confianza de las víctimas menores de edad a través de conversaciones de WhatsApp para finalmente terminar pactando encuentros sexuales. Lozano quedó a disposición de la Fiscalía General para su respectivo proceso de judicialización y extradición al norte del continente. Esta es la segunda captura en menos de 12 horas de un extranjero requerido por delitos sexuales en Medellín. Durante un operativo de verificación migratoria en el centro de la ciudad, fue capturado un venezolano requerido por las autoridades en Paraguay, señalado de haber agredido sexualmente a su expareja sentimental, provocándole graves secuelas físicas y psicológicas. 5 en punto de la tarde y a esta hora noticias en un 2x3, Silvia. Y arrancamos estas noticias con la primera en Venezuela, que intensificará las gestiones para trasladar al país a los niños que siguen en Estados Unidos y fueron separados de sus familias tras varias deportaciones. El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, dijo que el pasado viernes llegaron 7 de los 31 menores que todavía han sido identificados como retenidos en Estados Unidos. Llegaron en un vuelo desde Houston, en Texas. Una negociación para recuperar a nuestros hermanos y también una coordinación para que nos devuelvan a nuestras niñas y a nuestros niños. El viernes llegaron los primeros 7 con Michael y 8 y estamos convencidos, porque no vamos a descansar, estamos convencidos de hasta que no nos traigan a el último de los niños y de las niñas que se encuentran en los Estados Unidos de América para que se encuentren con sus familiares, pues no vamos a descansar, pues vamos a seguir con la presión, pues vamos a seguir llamando, como hacíamos antes, todos los días a los funcionarios del gobierno estadounidense. La segunda noticia llega desde Estados Unidos, que va a retirar a los 700 Marines que había desplegado en Los Ángeles por orden del presidente Donald Trump para enfrentar las protestas masivas en contra de las redadas contra los migrantes. Dice el Pentágono que ya regresó la tranquilidad a la ciudad y por eso van a ser retirados estos oficiales, al igual que 2.000 agentes de la Guardia Nacional que habían llegado a la zona ante las manifestaciones violentas que se registraron el mes pasado.
Y la tercera noticia, la empresa Cerrejón está informando que el último envío de carbón de Colombia a Israel fue el 3 de agosto de 2024. Esto significa que fue 17 días antes de que entrara en vigencia el decreto del presidente Gustavo Petro que prohíbe esta actividad. Con esto el Cerrejón desmiente que haya incumplido la normatividad colombiana, como ayer dijo el presidente Gustavo Petro en sus declaraciones del 20 de julio, pero también como insistió en la locución del pasado martes. Dijo el presidente Gustavo Petro que el carbón colombiano se estaba utilizando para fabricar bombas usadas en el conflicto de la Franja de Gaza. El Cerrejón lo está desmintiendo, asegurando que el último envío de carbón a Israel fue 17 días antes de que entrara en vigencia el decreto. Noticias, hasta ahora 5 de la tarde, 4 minutos, pero sí